Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 327. ¿Dónde está Dios? Elie Wiesel nació en una familia judía en Rumania. Era solo un adolescente cuando él y su familia fueron cercados por los nazis y llevados a Auschwitz primero y luego a Buchenwald. En su libro La Noche ofrece un relato aterrador e íntimo de los horrores que paulativamente soportó: la muerte de sus padres y de su hermana de 8 años, y después la pérdida de su inocencia de manera cruel. En el prólogo del libro, Francis Cox-Maurice escribe sobre su encuentro con Elie Wiesel. Entre otros horrores, Wiesel y sus compañeros de prisión fueron obligados a observar el ahorcamiento de un niño por parte de los alemanes. Seguía vivo cuando Wiesel pasó por delante y oyó a alguien atrás de él preguntándose en voz alta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Y oí una voz dentro de mí que le respondía: ¿dónde está Él? Aquí está. Está colgado aquí en esta horca. Francis Maurice continuó diciendo: ¿Y yo que creo que Dios es amor? ¿Qué respuesta podría darle a mi joven interlocutor? ¿Qué le dije? Le hablé del otro judío, aquel hermano crucificado que tal vez se parecía a él y cuya cruz conquistó el mundo. Le expliqué que lo que había sido un obstáculo para su fe se había convertido en una piedra angular para la mía, y que la conexión entre la cruz y el sufrimiento humano sigue siendo, a mi juicio, la clave del ministerio insondable en el que se perdió la fe de su infancia. Eso es lo que debería haberle dicho a aquel niño judío, pero lo único que pude hacer fue abrazarlo y llorar con él. Sus palabras apuntan a la respuesta más profunda de la pregunta: ¿dónde está Dios? Dios está en Cristo. Él estaba en la cruz, cargando nuestros pecados en su cuerpo. Ahora el crucificado está entre su pueblo. No solo ha sufrido por ti, sino ahora sufre contigo. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo y más tarde el templo era el lugar donde la gente iba a encontrarse con Dios. Como vemos en nuestro pasaje del Antiguo Testamento de hoy, aquel lugar era la casa de Dios. Sin embargo, el mensaje de nuestro pasaje del Nuevo Testamento es que la gloria y la presencia de Dios se encuentra supremamente en Jesús. Es el mismo momento en que Jesús es rechazado y crucificado cuando la presencia de Dios en medio del pueblo sucede por fin y plenamente. A partir de este momento ya no hay necesidad de un templo físico. La iglesia física de la cual habla el Nuevo Testamento es la edificada por la familia de Dios, fundada y edificada sobre Jesús, la piedra angular clave. El templo santo es el Nuevo Testamento. Es un hecho de piedras vivas. En otras palabras, de nosotros, ese lugar es la nueva morada de Dios. Ahora vamos a leer Salmos 132 del 1 al 18. Dice así en la PDT: la ciudad y su templo. Señor, acuérdate de David y de todo lo que sufrió. Acuérdate de la promesa que él hizo al Señor, al poderoso Dios de Jacob. No entraré a mi casa ni me acostaré en mi cama. No me voy a dar descanso, no voy a pegar los ojos ni un momento, hasta que no encuentre un lugar para el Señor, para el templo del poderoso Dios de Jacob. Nosotros escuchamos eso en el templo cuando en el templo santo de Éfrate encontramos el cofre del pacto de Kirat Jearim. Vamos a la carpa sagrada, postremos a sus pies. Señor, levántate, ven al lugar donde descansarás tú y el cofre que muestra tu poder. Que tus sacerdotes se revistan de victoria y tu pueblo fiel
lo siga cantando de alegría. Por amor a David, tu siervo, no rechaces tu regalo elegido. El Señor le hizo una promesa firme a David, la cual no va a retractarse. Pondré en tu trono a uno de tus descendientes, si tus hijos mantienen mi pacto, y las leyes que les enseñaré también los descendientes de ellos, ocuparán tu trono para siempre. El Señor, el Señor eligió a Sión como el lugar para su templo. Quería que allí estuviera su hogar. Este será mi lugar para siempre. He decidido poner mi trono en este sitio. Bendeciré a esta ciudad con abundancia de alimentos, hasta los pobres tendrán alimento suficiente. A los sacerdotes los vestiré de victoria, y los que te son fiel gritarán de alegría. En este lugar renacerá el poder de David. Mantendré viva la llama de mi rey elegido. Llenaré de vergüenza a sus enemigos, pero él llevará su corona resplandeciente. Primer punto. Encuentra la casa de Dios. El deseo del corazón de David era honrar a Dios y ponerlo por encima de toda comunidad material. No iré a mi hogar ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman ni cerraré los párpados adormecidos hasta que se encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor. El pueblo dijo: vayamos hasta su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo. El Señor ha escogido a Sión, su deseo es hacer de este monte su morada. Dios aseguró: este será para siempre mi lugar de reposo. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, anhelo tu presencia. Es muy bueno adorarte ante el estrado de tus pies. Gracias, porque el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios fue derramado, tu presencia vino a vivir en tu pueblo y entre tu pueblo. Ahora vamos a leer Primera de Pedro 2, del 4 al 25. Y dice así: acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos, y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Pues así también dice la Escritura: miren, pongo en Sión la piedra principal, elegido por su mucho valor. El que confíe en esa piedra no será defraudado. Para ustedes, los que crean que esa piedra les dará honra, pero en cuanto a los que no crean, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Para los que no crean, esa piedra también es una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropezaron porque no obedecieron el mensaje. Eso es lo que Dios tenía planeado para ellos. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego que luchen para no complacer a aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Ustedes viven rodeados de gente que no cree, y tal vez ellos digan que ustedes hacen el mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios
y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos. Por el honor que le deben al Señor, respeten a todo ser humano, tanto al emperador, que es la máxima autoridad, como los gobernantes que son enviados por el emperador para castigar a los que hacen mal y elogiar a los que hacen bien. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que de esa manera los insensatos dejen de hacer acusaciones ignorantes en contra de ustedes. Vivan como gente libre, pero no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios. Respeten a todos y amen a los hermanos de la familia de Dios. Teman a Dios y den honor al emperador. Esclavos, acepten con respeto la autoridad de su amo, no importa si él es amable y bueno o si es malo, pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor injustamente con el tal de cumplir la voluntad de Dios. Si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos cuando soporten el dolor, pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los bendecirá. Dios los llamó a soportar tal sufrimiento. Es que Cristo mismo sufrió por ustedes y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Él no cometió pecado ni jamás engañó a nadie. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos, y cuando sufría no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzgó una justicia. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Ustedes eran como ovejas perdidas, pero ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas. Segundo punto, encuentra a Dios en Jesús. Jesús cambió todo. Él es la piedra angular de la nueva casa, la cual está edificada con gente. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Jesús puede ser o la piedra angular clave o la piedra de tropiezo. Hoy en día todavía muchos ven a jóvenes como una piedra de tropiezo, pero si lo conviertes en la piedra angular de tu vida y confías en Él, no serás jamás defraudado. Pero está diciendo a todos los que creemos que estamos llamados a ser las piedras vivas que edifican la casa espiritual que está construida sobre Jesús. Recientemente me ha impactado esta imagen de la iglesia como la casa de Dios. Cuando te encuentras con Jesús, vuelves a casa. Estos versículos contienen toda una serie de descripciones de aquella transición. Pero ustedes son el pueblo elegido por Dios, escogidos para el alto llamado de la obra sacerdotal, escogidos para ser una nación santa, un instrumento de Dios, para hacer su obra, pues Él los ha llamado a anunciar a los demás además la diferencia, como la de la noche al día, que ha hecho para ti, de la nada al todo, de ser rechazado a ser aceptado. A la luz de esto vive de manera diferente el mundo que te rodea. Amigos, este mundo no es su hogar, así que no se acomoden en él. Somos el pueblo de Dios. Has recibido misericordia y ahora tienes una batalla en tus manos. Es muy real y tienes que abstenerse de los deseos pecaminosos que combaten contra tu vida. Que no te sorprendan las acusaciones de hacer el mal. Busca vivir una vida que glorifica a Dios. En eso se incluirá respetar a las autoridades, practicar el bien, tratar a todos los que encuentres con dignidad, amar a tu familia espiritual, no responder con insultos, sufrir por hacer el bien y confiar en aquel que juzga con justicia.
¿Cómo es posible cómo es que esto posible cuando somos seres humanos pecadores? La respuesta de Pedro apunta a Jesús. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Jesús cambia todo. Pedro se basa en Isaías 53 que profetiza la manera en que el Mesías morirá en lugar de su pueblo. Aquello es lo que significa que la piedra angular fuera rechazada. Aquella es la piedra angular de tu fe. Y así es como vuelves a la presencia de Dios en la cruz, el lugar del sufrimiento se ha convertido en el lugar de salvación. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por la nueva casa espiritual que estás construyendo donde puedes experimentar la presencia de Dios. Ahora vamos a leer Ezequiel 43. El Señor habitará entre su pueblo. Entonces me llevó a la puerta, es decir, a la puerta que da al oriente. Allí noté la gloria de Dios de Israel que provenía del oriente, haciendo un ruido tan fuerte como el de un mar enfurecido. Su gloria iluminó la tierra. Fue como la visión que había visto antes, como la visión que vi cuando Dios vino a destruir la ciudad, que vi junto al canal de Quebar. Me incliné rostro en tierra. Luego la gloria del Señor entró en el templo por la puerta que da hacia el oriente. El Espíritu me levantó y me condujo al patio interior. Allí vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Oí que alguien me hablaba desde el interior del templo mientras un hombre estaba parado a mi lado. La voz me decía: Hijo de hombre, el pueblo y sus reyes deben dejar de profanar el lugar de mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies, donde habito por siempre entre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel y sus reyes no volverán a profanar mi santo nombre con su infidelidad, ni con sus tumbas reales. Profanaron mi santo nombre cuando colocaron sus umbrales y postes junto a los míos, y cuando levantaron solo un muro de por medio, cuando me hicieron enojar, tanto con sus horribles acciones que los destruí. Ahora deben quitar de mi presencia su infidelidad y sus tumbas reales, para que yo pueda habitar entre ellos por siempre. Cuéntale al pueblo de Israel, hijo de hombre, sobre el templo para que se avergüencen de sus horribles acciones y para que hagan planos exactos. Entonces, si se avergüenzan de sus acciones cuando les digas sobre la imagen del templo y sus planos, sus entradas y sus salidas y todas las reglas y reglamentos sobre ello, y cuando escribas todo esto ante ellos mantendrán los planos y sus reglamentos y en realidad los seguirán. Así que estas son las instrucciones sobre el templo. Todo el área que rodea la cima del monte será un lugar santísimo. Toma nota, estas son las instrucciones para el templo. Estas son las medidas del altar, de acuerdo a las medidas de antes. Alrededor del altar había una fosa de medio metro de hondo por medio metro de ancho, con un reborde de 25 centímetros alrededor de toda la orilla. Desde la fosa hasta la parte superior de la cornisa inferior del altar medía 1 metro de alto y medía 1 metro de ancho. Desde la cornisa pequeña hasta la parte superior de la cornisa grande medía 2 metros de alto y medio metro de ancho. El fogón del altar medía 2 metros y desde allí sobresalía 4 cuernos. El fogón del altar era un cuadro perfecto de 6 metros de largo por 6 de ancho. La cortina también era un cuadro de 7 metros de largo por 7 de ancho de una esquina y tenía un reborde de 25 centímetros. La fosa alrededor del altar medía metro de ancho y las gradas del altar daban al oriente. Luego el ángel me dijo: Hijo de hombre,
El Señor Dios dice: el día que se construya el altar para ofrecer sacrificios y derramar la sangre, se deberán seguir estos reglamentos. A los sacerdotes levitas, descendientes de Sadoc, que se acercan para servirme, les daré un ternero para que lo ofrezcan como sacrificio por el pecado, lo afirma el Señor Dios. De la siguiente manera purificarás el altar, harás expiación por él, tomarás algo de la sangre de los terneros y la derramarás sobre los 4 cuernos del altar, en la cornisa y en el reborde que la rodea. Luego sacarás al ternero del sacrificio por el pecado y lo quemarás bajo la supervisión de un funcionario del templo. El siguiente día ofrecerás un sacrificio, un carnero sin defecto para purificar el altar de la misma manera que el ternero lo purificó. Cuando termines el proceso de purificación, ofrece un ternero y un macho cabrío sin defecto ante el Señor. Los sacerdotes derramarán sal sobre ellos y los ofrecerán como sacrificios que se queman completamente al Señor. Por 7 días los sacerdotes ofrecerán un macho cabrío sin defecto y un ternero como sacrificio de purificación. Por 7 días realizaron la ceremonia de purificación del templo, lo limpiaron y lo dedicaron al servicio. Al cabo de estos 7 días y a partir del día 8, los sacerdotes ofrecerán los sacrificios que se queman completamente y las ofrendas para festejar que ustedes ofrezcan. Entonces yo los aceptaré. El Señor lo ha dicho. Ahora vamos a leer Ezequiel 44. La puerta exterior. El hombre me hizo regresar a la puerta del templo que conduce al patio exterior que da al oriente. La puerta estaba cerrada. Entonces el Señor me dijo: esta puerta está cerrada y no debe abrirse. Ningún hombre deberá entrar por ella, porque el Señor Dios de Israel entra por ella. Así que deberá seguir cerrada. Solo el gobernante deberá sentarse en la entrada para comer ante el Señor. Él puede entrar por el camino que lleva al vestíbulo de la entrada y salir de la misma manera. Personal autorizado a entrar al templo. Entonces me llevó por el camino que llevaba hacia la entrada norte que da al templo. Me fijé y noté que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. Así que me postré en tierra, pero el Señor me dijo: hijo de hombre, presta atención, abre bien los ojos y escucha bien lo que te digo. Escucha todos los reglamentos e instrucciones sobre el templo del Señor. Fíjate bien en la entrada del templo y en todas las salidas del santuario. Dile al pueblo rebelde de Israel que el Señor Dios dice: pueblo Israel, estoy hasta aquí de sus horribles acciones. Han dejado que los extranjeros y los paganos de cuerpo y mentalidad entren a mi santuario a profanar mi templo. Le han ofrecido a sus detestables hijos, les han ofrecido a sus detestables ídolos el pan y la grasa y la sangre que deberían ofrecerme a mí, anulando así mi acuerdo. No protegieron mis objetos sagrados y le asignaron la guardia de mi santuario a otra gente en lugar suyo. Así dice el Señor Dios: no se permitirá entrar en el santuario a ninguno de los extranjeros que viven entre el pueblo de Israel, es decir, los extranjeros que son paganos de cuerpo y mentalidad. Solo los levitas entrarán en él, aunque son tan culpables como el resto de Israel, porque se apartaron de mí para seguir a los detestables ídolos. Los levitas son los que han de servir en mi santuario como guardias armados en la entrada del templo para proteger su santidad. Ellos matarán a los animales que se ofrecen en el sacrificio que se quema completamente y en el sacrificio por el pueblo. También son quienes se presentarán ante el pueblo para servirlo. Este es un decreto del Señor Dios.
Como los levitas servían al pueblo frente a sus detestables ídolos y fueron piedra de tropiezo para el pueblo de Israel, los haré responsables y los castigaré. No se acercarán a mí para servir como sacerdotes o para acercarse a ninguno de los objetos santos, especialmente los santísimos. Así serán avergonzados por sus horribles acciones. Pero yo los asignaré para servirme como guardias en el templo, en todos los servicios de oración y en todo lo que se lleva a cabo allí. Los sacerdotes levitas, es decir, los descendientes de Saúl que permanecieron sirviendo a mi santuario, aun cuando el pueblo de Israel se alejó de mí, se acercarán a mí para servirme, se presentarán ante mí para ofrecer la grasa y la sangre de los sacrificios. Este es un decreto del Señor Dios. Ellos entrarán en mi santuario y se presentarán en mi mesa para servirme y para realizar los deberes que se les ha asignado. Cuando entren por las puertas que conducen al patio interior, usarán su ropa de lino oficial. Nunca usarán ropa de lana cuando sirvan en el patio interior o en el templo. También usarán turbantes y ropa interior de lino. No usarán nada que los haga sudar. Cuando salgan del patio exterior, entre el pueblo se quitarán la ropa que usan para servir y la dejarán en los cuartos del área sagrada y se pondrán otra ropa. Lo harán para evitar que se transmita la santidad al pueblo que pueda tener contacto con la ropa sagrada. No se raparán la cabeza ni se dejarán crecer mucho el pelo, sino que los mantendrán cortos. No se permitirá que los sacerdotes tomen vino una vez que entren al patio interior. Tampoco se casen con viudas o mujeres divorciadas. Solo se casarán con viudas de otros sacerdotes y vírgenes de padres israelitas. Los sacerdotes deben instruir a mi pueblo sobre las diferencias entre lo santo y lo profano, sobre las normas de la pureza y la impureza. Los sacerdotes deberán presidir disputas judiciales, tomarán decisiones legales con mis decretos, seguirán mis instrucciones y decretos relacionados con mis asambleas sagradas, mantendrán la santidad de mis días de descanso, no deberán acercarse a cadáveres para no contaminarse, a menos que se trate de su papá, mamá, hijo, hija, hermano o hermana, en cuyo caso sí podrán arriesgarse a contaminación. Después de purificarse, dejarán pasar 7 días antes de entrar al área sagrada. Cuando entren al área sagrada en el patio interior para servir en el lugar santo, deberán ofrecer una ofrenda de purificación por sí mismos. Es la decisión del Señor Dios. ¿Y qué recibirán de herencia? Yo soy su herencia. No recibirán ninguna porción de la tierra de Israel. Yo soy su porción. Y los sacerdotes pueden comer las ofrendas de cereal por el pecado y por las culpas. También pueden comer de la cosecha de la tierra israelita que ha sido dedicada al Señor. Las primicias de todas las cosechas, los primogénitos de los animales y todas las ofrendas por voluntad propia permanecerán a los sacerdotes. Darán la primera harina molida a los sacerdotes para conseguir la bendición sobre tu casa. Los sacerdotes no comerán nada de carne descompuesta de animal ni ave. Punto número 3. Encuentra a Dios en la casa del Señor. El Espíritu de Dios hace que Jesús sea real para ti. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Jesucristo es la gloria de Dios y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ezequiel ve a Jesús en su visión, la gloria del Dios de Israel. Eso está en Ezequiel 43:2. El sonido de su venida era como el rugir de aguas torrentosas y todo el pasaje resplandeció con su gloria.
todo alrededor de donde está Jesús se vuelve radiante en la presencia de Jesús. Todo lo que podemos hacer es caer y postrados y adorarlo. Y caí postrado sobre mi rostro. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta. Cada vez que el pueblo de Dios se reúne en oración, por ejemplo, en el servicio dominical, se espera que la gloria del Señor llene la casa. Esta es la razón por la cual la iglesia debe ser tan emocionante y poderosa y transformadora. Al leer el Antiguo Testamento, todos los sacrificios que tuvieron que hacer por sus pecados, recordamos que el libro de Hebreos nos dice que aquello era una ilustración. Aquellas eran copias de las cosas celestiales, eran una sombra de lo que estaba por venir. Tenían que hacer un sacrificio por el pecado con sangre para purificar y hacer expiación. El macho cabrío tenía que ser sin defecto. Todo esto prefigura el sacrificio perfecto de Jesús por sus pecados. El santo sacerdocio de Ezequiel 44 prefigura el santo sacerdocio describido en 1 Pedro 2:5. Esto es ahora la tarea de todo cristiano. Tu primer deber como sacerdote es ser santo y mantenerte puro para poder ser usado por el Señor. Tu segundo deber es ayudar a los demás a hacer lo mismo con tus enseñanzas y con tu ejemplo. ¿Dónde está Dios ahora? Él vive en ti por su Espíritu. Él está allí cuando nos reunimos en su nombre y nos postramos ante Él en alabanza y en oración y exaltación. Vamos a leer, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias porque soy un templo santo en el que vives por tu Espíritu. Necesito desesperadamente, Señor, tu ayuda para vivir una vida santa. Pipañae, 1 Pedro 2:24. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Todas las heridas que recaudamos en nuestras vidas pueden ser traídas a la cruz y entregadas a Jesús. No necesitamos aferrarnos al pasado. Jesús sufrió y murió para que fuéramos sanados. Y recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HB en Londres, y el que dio vida a este podcast fue Jesús David Rodríguez Rojas.